Buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos a iniciar nuestro culto de todos los jueves a Vida Nueva en Cristo. Y para eso vamos a orar primero, luego una alabanza hermosa para consagrar a Dios la palabra del día de hoy. Pastora Mónica, si puede orar, por favor. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos en este día, Señor. Gracias por estar unidos, Señor, en este día, junto con mis hermanos, Señor, para escuchar tu palabra. Trae revelación de tu palabra a nuestras vidas, Señor, en esta tarde, y que esta palabra traiga frutos en nosotros, Señor. Y pido que abras nuestro entendimiento y nuestros oídos para recibir en nuestro corazón todo lo que hoy tú quieres enseñarnos. Señor, entregamos esta reunión en tus manos y esta alabanza para adorarte y bendecir tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastora Mónica. Vamos ya a la palabra de Dios. A la alabanza, perdón, primero. Y espera un poquito que acomodamos acá. Ya estamos todos. Y vamos a escuchar una alabanza hermosa para preparar el momento de la palabra. No, esto no es. Vamos a ver cómo es. Ahora sí. Compartimos la alabanza. Un himno de victoria. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de ser a Israel? Caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar,
Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Bien, una hermosa alabanza, himno de victoria, acompañada con imágenes de la película de los años 60, los 10 mandamientos, con esa escena impactante de Moisés levantando su báculo y abriendo el Mar Rojo frente a 3,5 millones de hebreos que con miedo se vieron rodeados. Por detrás el ejército de Faraón, que iba para aniquilarlos, y por delante un gran mar, imposible de cruzar sin una embarcación. Sin embargo, Dios estará siempre sobre los hijos de Dios, y le dio el poder a Moisés de con solo levantar sus manos, ordenarle al mar que se abriera para que el pueblo pudiera pasar. Y esto es lo que tenemos que entender cuando Dios nos habla. Porque Dios nos habla continuamente, y más en estos tiempos, donde parece que todo cambia, que no parece, está cambiando todo. Los valores humanos, los valores de la familia. Estamos viendo, recién escuchaba el discurso de la vicepresidenta argentina, que hablaba, no se dan cuenta que el mundo cambia cuando ven un iraní, un israelí y un chino en el medio haciendo negocios, dándose la mano, donde vemos árabes sauditas comprando equipos de fútbol en Occidente, donde vemos grandes cambios en todo, pero hay gente que se quiere seguir aferrando al pasado, que lo llenó de dinero, y era como el tiempo del inicio del mundo. Porque tenemos que ver, y de eso se trata la charla de hoy, seguimos con el tema de Abraham. Abraham soportó 10 pruebas, en 9 no pudo, pero en una sí. Pero siempre, a pesar de todo, Dios le dio la victoria. La victoria final se la dio cuando obedeció de punta a punta el mandato de Dios de sacrificar a su hijo, a Jacob. Pero lo que quiero hablar en esta noche es, aparte del tema bíblico, es que tenemos que enfrentar un mundo nuevo, tenemos que enfrentar nuevos desafíos, pero juntos, unidos y hablando de lo que es ser un hijo de Dios. Porque el mundo nuevo que viene, la generación nueva que viene, van a ser de 2 tipos: los que están con Dios y los que están con el diablo. Así de tajante será este periodo hasta que se complete el milenio. El milenio es el establecimiento de Dios, del reino de Dios en la tierra. Y los hechos son a veces brutales, tremendos, catástrofes, muertes, destrucción, cosas extrañas que suceden. Y no son extrañas, son espirituales. Pero poca gente discierne los tiempos que vivimos. Y son tiempos donde viene un cambio, tanto económico como social, como político. Hasta ahora hemos visto en los siglos XVIII, XIX, XX y principios de este siglo XXI, cómo fueron emergiendo y creciendo ideas de hombres, políticas de hombres, apartándose de Dios. Porque realmente se apartaron de Dios.
inundaron de democracia el mundo, del otro lado de un izquierdismo, comunismo cerradísimo, grandes masacres de personas por solo pensar diferente al otro, ataques personales de un gobierno al otro de la misma nación por pensar diferente. Pero ahora lo que viene es mucho más grave, porque va a ser la pugna, la puja de los desposeídos, de los que no tienen nada, frente a los poderosos. Yo vengo estudiando y siguiendo, porque es trabajo de profeta, durante años todo el movimiento masón en el mundo, la masonería, que es una de las tantas sectas que existen, ¿sí? Acaban de detener en Estados Unidos al director de una secta. Primero empezaron como masones y después se independizaron, que decía que había que matar a todas las personas que no podían producir su propio gasto, su propio alimento. Matarlas directamente, ya no, sin tapujos, y lo dijo en la televisión, en la radio, bueno, fue detenido, está procesado, pero van a aparecer más, porque se creen con derecho, por eso es tremenda blasfemia contra Dios, de que la tierra les pertenece a los que tienen un título universitario, a los que son poseedores de algún dinero. Y eso es lo que Dios llama en este momento a todo el ejército de Dios, a toda la iglesia de Cristo, a hablar que con Cristo hay esperanza, pacíficamente. Que no va a haber hambre, que Dios puede hacer así, miren, y hacer aparecer un plato de comida frente a tu cara, que estaba vacía la mesa, puede hacer llover pan del cielo, como el maná, puede llover carne como las codornices. Dios todo lo puede. Y esto lo vemos en el principio de los tiempos. El pueblo, luego del diluvio, se dispersó, se apartó de Dios. Y si vamos a Génesis 10:11, o la historia de Abraham, de quien estamos hablando, después del diluvio, la posteridad de Noé, después de Noé, cuando recomenzó la multiplicación de los seres humanos, porque solo se salvaron 8 en toda la tierra. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas fueron los únicos salvos, y comenzó a repoblarse la tierra en base a esos 8. Por eso proféticamente el número 8 simboliza nuevo comienzo. Comenzaron a establecer ciudades, reinos, sobre toda la tierra. Y mucha gente se alejó del Señor y se volvió inicua, se volvió insensible. Y comenzó a construir una gran torre en Babel, pensando que allí llegarían al Dios o a los dioses y podrían obtener la sabiduría necesaria para esos tiempos. Era un pueblo ignorante, era gente que no entendía. Todos hablaban la misma lengua porque eran de la misma raíz, eran descendientes de Noé. Y comenzó, luego de la construcción de la Torre de Babel, a irritar a Dios. ¿Por qué se irritó Dios nuevamente? Por causa del pecado de la gente. En aquel momento abundaba la mentira, el pecado, la promiscuidad y tantas otras cosas. Entonces el Señor, para sacarlos de ese estado, confundió su lengua y los dispersó por diferentes lugares sobre toda la tierra. Les hizo hablar diferentes lenguas y los dispersó, los separó. Pensando que de esa manera tal vez, digo yo, esto es un pensamiento mío, la gente volvería a la senda verdadera. Pero no ocurrió así. Y los descendientes de Noé están todos en Génesis 10, para encontrar el nombre
que sea sobre todo nombre. Había una incipiente esperanza en la salvación, pero no sabían ni dónde ni cuándo, porque recuerden que durante el periodo después de la Torre de Babel fueron años de pecado y confusión. Entonces, Génesis 10, del 8 al 10, empieza a actuar Nimrod. Si lo podés leer, o Mónica o alguien. Génesis 10, del 8 al 10. Sí, ahí lo leo. Del 8 al 10. Sí. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Amén. Nimrod. Nimrod fue el primer enemigo grande, la primera prueba que tiene que pasar Abraham. Era bisnieto de Noé, esa cuarta generación de Noé, por parte de Cam, uno de los hijos de Noé. Y este poderoso cazador delante de Jehová, dice la palabra. Este era un poderoso cazador sobre la tierra, dice Génesis 10:5. Entonces, Nimrod se transformó en rey, porque era el más vigoroso, el más fuerte, o sea que impuso su autoridad, ¿por qué? ¿Por inteligencia? ¿Por liderazgo? No, por violencia. Y esa violencia la tuvo que soportar todo el pueblo existente en aquel momento. La mención que hace la Biblia de que Nimrod era un poderoso cazador no solo se refiere a la destreza para matar animales, sino también a su uso de la violencia para adquirir poder, influencia sobre la gente. A pesar de que las palabras de la Biblia ni lo aseguran, ni es posible que haya sido un hombre muy malo. Toda la teología apunta a que la interpretación es la teología de la palabra, que ha sido un hombre malo, definitivamente malo. Y el nombre de Nimrod viene de la palabra Mared, que quiere decir se rebeló, el rebelde. Y el Targum, una traducción judía muy antigua de las Escrituras, que es el equivalente a Primera de Crónicas 1:10, dice, Nimrod se transformó en un hombre poderoso en el pecado, un asesino de seres inocentes y un rebelde ante el Señor, ¿sí? Nimrod era la representación del mal sobre la tierra, pero con poder. Dice que era un hombre de gran corpulencia, musculatura, muy hábil, no solo en la cacería de animales, sino en la guerra. Entonces, el sistema que aplicó Nimrod fue el miedo. Y dice la Biblia que persiguió a Abraham. Recuerda que era Abraham sin H, no era Abraham, era Abraham. Fue la persecución y el miedo. Entonces, ¿por qué mencionamos a Nimrod? Porque fue la primera y dura prueba que tuvo que soportar Abraham, que luego fuera declarado por Dios el amigo de Dios, el padre de la fe, luego de haber pasado 10 pruebas de su fe. Porque no fue inmediatamente que Abraham llega a tanta fe, no fue que espontáneamente, porque cuando él escucha la voz de Dios por primera vez, no sabía ni siquiera que era Dios.
escuchó una voz que le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Porque nosotros muchas veces decimos, y no puedo porque no recibo la guía de Dios, no tengo esto, tengo problemas, tengo una batalla, me están persiguiendo, como tantísima gente dice hoy. Pero el ejemplo que empezamos a hablar 2 jueves atrás es el de Abraham poco conocido, no el Abraham que vemos que era el padre de la fe, el que dejó la tierra de la parentela por voluntad, que fue papá a los 100 años. No. Vemos el Abraham hombre, el Abraham que desconocía a Dios, el Abraham que escuchó la voz de Dios con 75 años, el Abraham que tuvo que luchar, que tuvo que pasar persecución, porque esta es la primera prueba que recibe Abraham. Entonces, vamos a entender por qué a veces tenemos que pasar prueba tras prueba hasta que llega el día de la victoria total. Que Dios dice, amén, ahora sí, ahora te has graduado en ser un hombre o una mujer de fe. Ahora confío en ti y te voy a bendecir. Pues muchas veces decimos, ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué? Y yo mismo me pregunto. Si yo les llego a contar todo lo que paso día a día, ustedes, más de uno se pega un tiro o dice, bueno, ¿para qué se mete en ser pastor, profeta, evangelista? Porque amo a Cristo y creo en Él. Simplemente por eso. Yo no confío en nadie, solo en Dios. Usted me dice, pero no se puede vivir así. Sí se puede. Vivir confiando en Dios. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Todos te van a defraudar, todos y todas. En algún punto van a fallar. El que nunca te falla es Dios. Y yo creo que este señor Abraham lo entendió a la fuerza, porque él vivió muchos años trabajando duro, como todos, hizo dinero, tenía criados, tenía sobrinos, pero no tenía lo que todo hombre desea, todo hombre bien plantado, desea con todo su ser, un hijo. Y para llegar al hijo tuvo que pasar 9 pruebas. Y para llegar a tener la promesa, tuvo que demostrarle a Dios que Dios era más importante que el hijo que tanto había esperado. Porque a Abraham no le tembló el pulso para preparar el altar, atar a su hijo y levantar el puñal para sacrificar. Hoy esto yo creo que ningún ser humano en la tierra lo haría. Pero Dios lo probó, Abraham al extremo. La persecución de Nimrod, que la Biblia menciona, fue tremenda. Realmente lo quería destrozar, quedarse con sus mujeres, con su familia, con los hijos, con los sobrinos, con todo lo que Abraham tenía. Y la persecución duró 13 años. Imagínese usted siendo perseguido 13 años con riesgo de muerte, con riesgo de todo, de perder todo lo que tenía, pero sin embargo, no sabía por qué, porque todavía ni siquiera sabía que era Dios quien le hablaba, pero sin embargo, Abraham confió. En Génesis 10:25 contiene la declaración acerca de la división de la tierra, y dicha declaración puede hacer referencia a la separación que llevó a la formación de los continentes. Esto lo dice la ciencia, que esta declaración tiene que ver cuando el tiempo que se conformaron los continentes con hundimiento de tierra y a su vez emergiendo nuevas tierras en todos los lugares del planeta. Entonces, vamos a ver que en Génesis 11, del 1 al 9, el Señor confunde la lengua de la gente y los dispersa por toda la tierra. Léelo, Mónica, por favor. Génesis 11, del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua
y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. El Señor confunde toda lengua de la gente y los dispersa por toda la tierra. Cuando antes estaban unidos bajo un Dios, bajo una lengua, bajo una nación, un pueblo. Y imagínate que tienes un amigo que aparenta ser feliz, que tiene éxito, aunque comete graves pecados. Debido a que aparenta ser feliz y que tiene éxito, otros amigos tuyos también están pensando en pecar gravemente. ¿Qué les dirías? Piensa bien, ¿eh? ¿Qué les dirías a estos amigos para ayudarlos a evitar que cometan este pecado? Porque si al otro le va bien, todo le sale bien, pero comete pecados que tú sabes que son pecados, ¿qué le dirías? A medida que estudies este capítulo de Génesis 11, vas a descubrir los principios que te ayudarán a saber cómo responder a aquellos que creen que pecar puede traer felicidad, satisfacción y éxito verdadero. El pecado conduce a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Puede ser una muerte rápida o puede ser una muerte lenta, que es de las peores, llena de traspiés, sufrimientos y dolores, porque el que peca no sale indemne, no sale libre. ¿Sí? En Génesis 11, 1, 4, para saber lo que la gente del reino de Nimrod en la tierra de Sinar comenzó a hacer. Léelo por favor, Génesis 11, 1, 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Amén. Volvemos a leer el versículo para reafirmar el concepto. ¿A dónde está el pecado en esto? A esa torre se la conoce normalmente como la torre de Babel o torre de la confusión. Y según el versículo 4, ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué construyeron esa torre? ¿Sí? ¿Por qué la construyeron? Si sabían que todo acto que ellos hicieran era blasfemia contra Dios. Porque Dios no les había indicado que construyan ciudad, que levanten una torre para ser altos y grandes como Dios. Fue lo que se dijo, y esto está en el Talmud hebreo. Talmud, recuerde que es la Biblia hebrea.
el equivalente a nuestro Pentateuco. Entonces, ¿qué fue lo que influyó para que ellos construyan una torre? ¿No bastaba con construir la ciudad? ¿No bastaba con construir un lugar donde vivir todos juntos? Ellos querían una torre, y remárquelo en su Biblia, que llegue al cielo. La torre, por más que alta que sea, nunca va a llegar al cielo, porque el reino de los cielos está en tu corazón. El reino de los cielos está en todos aquellos que creemos en Jesús. En aquel tiempo sería en Yahvé, en Dios, en Jehová. Génesis 11:4 podría significar que la gente estaba haciendo una torre que físicamente llegara al cielo a fin de que pudiesen evitar las consecuencias del pecado. O sea, buscaban una torre, algo simbólico, diciendo, mirá, nosotros llegamos al cielo, no por intervención divina, no por el pecado perdonado por Cristo, sino llegamos por la torre que construimos con nuestras manos. ¿Y cuánta gente está construyendo torres de Babel, torres de iniquidad, torres de pecado, escondiendo su propio pecado y diciendo, igualmente yo soy bueno, yo no soy malo, yo el único pecadito que tengo, de vez en cuando me acuesto con la vecina y de vez en cuando voy a tomar unos traguitos de vino y de vez en cuando hago esto y el otro, pero no es nada malo, es algo que lo hace todo el mundo. Y justamente la Torre de Babel significa esa hipocresía del hombre de decir adorar a Dios y solamente querer llegar a tener la vida eterna sin compromiso cristiano, sin compromiso con Dios, sin pacto con Dios. Y podría significar que la gente estaba haciendo una torre que físicamente llegara al cielo, ya lo leí esto, a fin de que pudiesen evitar las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado, ¿cuál es? Antiguo Testamento, la muerte. Nuevo Testamento, el arrepentimiento. Nos conduce al arrepentimiento en Cristo para poder llegar a la presencia del Señor. También puede significar la construcción de la torre que la gente trataba de apartarse de la adoración verdadera del templo y edificar un templo falso, idólatra, para llegar al cielo. Si lo deseas, marca también la frase, hagámonos un nombre. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién dio nombre a todas las cosas? ¿El hombre se autodenominó? ¿El hombre nombró todos los seres de la tierra? No, lo hizo el Señor. Y si lo deseas, también puedes ver el significado bíblico de hacerse un nombre, es constituirse y construirse una reputación, fama o un monumento. Al edificar la torre es posible que la gente haya estado intentando obtener la gloria del mundo. Hemos construido la torre más alta de la tierra. Somos más que vencedores. Tenemos poder, tenemos autoridad y tantas otras cosas. La torre simboliza muchas cosas que podemos ver hoy en nuestras vidas, ¿sí? Todo esto ocurrió bajo el reinado de Nimrod, el gran cazador, el hombre malo, el que admitía el pecado como modo de vida, asesino, ladrón, ¿sí? Era el rey ladrón. La gente también pudo haber construido la torre para gloria del hombre y del mundo, no de Dios. Y crea algo para su fama y una iniquidad de soberbia que perdurara en el tiempo, un monumento, un monolito.
también podemos ver que hay un aspecto en la Torre de Babel que tiene que ver con que ese deseo de llegar a las alturas por el ascensor falso de la soberbia, el pecado, la iniquidad o una falsa credibilidad en Dios. Entonces el hombre intentó subir, intentó hacerlo bajo la Torre de Babel, pero lo primero que hace Dios es confundir su lengua. O sea, ya no había la misma lengua. No se podían coordinar entre ellos. Y comenzaron las peleas, las disputas, las guerras entre pequeños reinos divididos. Una situación parecida aparece en el versículo 3, donde denomina que usaron asfalto o betún, como se lo menciona en la Biblia en original. ¿Y qué era esto? Una brea que unía los ladrillos hechos de arena. Sin embargo, también para sellar objetos contra el agua o la humedad, algunos piensan que la gente usaba el asfalto como mezcla para que la torre fuera resistente al agua a fin de que se mantuviese seguros de sus pecados con Dios, si Dios hubiera decidido inundar la tierra de nuevo. Recuerda que esto es post-diluviano, después del diluvio. Los descendientes de Noé construyeron la Torre de Babel. Y para saber lo que el Señor dijo acerca de la gente que estaba construyendo la torre, la frase que dice, nada los hará desistir de lo que han pensado hacer, significa que la gente creía que una vez que la torre estuviera construida, podían cometer cualquier pecado sin tener que preocuparse por los castigos de Dios. Estamos a salvo. Si se llega a inundar la tierra, estamos tan altos que podemos llegar al cielo y allí estaremos seguros. Me imagino el pensamiento. En Génesis 11, 7, 9, para averiguar qué hizo Dios a causa de la iniquidad, el pecado de la gente. Porque el sentirse seguros a pesar del pecado no es más ni menos que hacerle caso a la obediencia al diablo, que empieza por una tentación simple de decirte, y si lo hace todo el mundo, no seas antiguo. Ahora todo el mundo, hay sexo libre, poliamor, hombre con hombre, mujer con mujer, gato con rata, no sé, todo el mundo se mezcla y nada es pecado. Pero lo que hizo Dios fue confundirlos entre ellos. La palabra exacta que hizo, que dice la Biblia original, es enredar las lenguas, enredar las palabras. Nadie entendía nada de lo que hablaba el otro. Y según el versículo 8, ¿qué ocurrió con la construcción de la torre después que Dios confundió la lengua y dispersó a la gente? ¿Qué ocurrió? Se paró. Si escogemos apartarnos de Dios, podemos deducir, traemos sobre nosotros mismos y los demás, ¿qué? Condenación de Dios. Separan todas las bendiciones. No podemos desobedecer a Dios. El hecho de creer que cuando nos alejamos de Dios
acarreamos consecuencias indeseables para nosotros mismos y los demás. Este es el hecho fundamental. ¿Y cómo puede ayudar a alguien a decidir no cometer pecados graves? Primero, medita acerca de los que consideran que pecar puede traer felicidad y éxito. ¿Cuántas veces escuchamos más en nuestros países latinos que por causa de la corrupción de políticos, de hombres de poder, gente que roba grandes cantidades de dinero, pero son felices, tienen mansiones, tienen esto? Miren, me ha tocado administrar a muchos políticos, inclusive a presidentes de naciones, gobernadores, y les puedo garantizar que pueden tener todo el oro del mundo, pero felices nunca son. No tienen felicidad, viven corriendo de aquí para allá, desprecian o no atienden a su familia. Son hombres y mujeres adustos que solo miran su imagen exterior, pero necesitan de Cristo. También he ministrado y me ha tocado orar por presidentes cristianos, hombres de Dios, hombres de familia, que tienen una excelente vida compatibilizada con su tarea política. Pero justamente no son los que van a construir su vanagloria, su torre de Babel. Son hombres que se humillan delante de la presencia de Dios. El vicepresidente actual del Paraguay se congrega en la iglesia que yo fundé hace 14 años en el Paraguay. El actual presidente, que hasta el domingo creo que son las elecciones, ¿no? El actual presidente, Mario Abdo, estando yo en una cena que iba a una casa en Paraguay, siempre en la casa de una amiga, Nuki Estigarribia, y ella invitaba a sus amigos, y un día quedó, después se hacía una comida, ¿no? Éramos 30, 40. Frente a mí se sentó un joven, más o menos unos 40 años, y me saludó muy cordialmente, y le dije, prepárate porque vas a ser el futuro presidente del Paraguay. No le dije, en el futuro serás presidente. Va a ocurrir algo extraño. Va a haber una pelea interna entre bloques del partido y te van a poner a vos para querer manejarte como un títere. Y esto ocurrió con Mario Abdo. Era Mario Abdo el que se había sentado, que era el que tenía la intención de voto más pequeña. Pero yo le di una advertencia que el Señor me dijo, dile esto. Que él aprendió los principios de la Biblia de chico. Que no se olvide de lo que su padre le inculcó en cuanto a la decencia, la ética, la moral y un montón de cosas más que no recuerdo, porque fue casi media hora que le profeticé. Al poco tiempo, las dos fracciones mayoritarias del Partido Colorado se pelearon a muerte, una del expresidente Cartés y otra no recuerdo el nombre del señor que era candidato, y Marito Abdo, como le dicen en Paraguay, fue electo presidente. Fue el primer presidente latinoamericano que oró públicamente por su nación, ante Dios y ante el Paraguay. Pero le dije, tendrás mucha resistencia el primer año, pero finalizarás tu presidencia en tranquilidad y en paz con el deber cumplido. Ahora se presenta un nuevo proceso eleccionario donde él ya salió de todo eso y le digo, Dios pone los reyes y saca a los reyes. Pero si cumplen con Dios, todo le es posible. Pero Marito se equivocó en muchas cosas. Aceptó por presión política muchas cosas. Entonces hay que mantenerse en eso. Pero bueno, me desvío un poquito del tema, pero implica que debemos estar muy atentos al pecado. Y uno de los pecados más grandes de la humanidad es la soberbia. Soberbia. Cuando tienen un poco de nombre o predicamento, se acabó. Porque Dios quita la bendición.
Dios no ama a los soberbios. Medita de nuevo acerca de lo que consideran que pecar puede traer felicidad, de los que consideran, y éxito. ¿Y cuáles son las consecuencias que podrían experimentar al cometer pecados graves? ¿Cuáles son algunas de las posibles consecuencias que pueden experimentar su familia? Porque recuerde que cuando la ira de Dios se desata y castiga el pecado, tal vez caigan los que están a tu alrededor. Piensa en las decisiones que tomas actualmente y considera qué consecuencias puedes tener tú y los que te rodean a causa de tus decisiones. Busca la ayuda del Padre inmediatamente a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, porque el Padre Celestial está buscando que entres en arrepentimiento de todo lo que pudiera traerte a ti y a los que te rodean consecuencias no deseadas. Observamos que en Génesis 11:8 indica que ellos dejaron de edificar la ciudad, ¿sí? Y que ellos no escucharon al Señor. No escucharon a Dios. Si bien hubo mucha gente que no escuchó al Señor, hubo otra gente que fue recta y su lengua no fue confundida. Entendían todo lo que hablaban los otros en diferentes lenguas, mas entre ellos se entendía. El hermano de Jared invocó a Dios y se lo prometió que no serían confundidas ni su lengua, ni la lengua de su hermano, ni la de cientos de miembros de su familia y amigos. Y el Señor los guió a una tierra escogida donde pudieron adorarlo a Dios en rectitud y levantar descendencia para él. ¿Qué aprendemos de esto? Es que hay dos tipos de gentes en estos tiempos. Los que respetan la palabra, la cumplen y adoran a Dios, y los que realmente se apartan de él con soberbia, que construyen torres de Babel todos los días, pretendiendo tener la salvación gratis. Y la salvación fue pagada por Cristo por un precio muy alto. Amén. Entonces, podemos ver que desde en Génesis 11, 10, 32, hay cuenta los descendientes de Sem, que son los originarios de la raza semita. ¿Y qué tiene que ver esto? Es que los 3 hijos de Noé fueron los que actuaron de manera diferente. Pero su descendencia, y vamos a focalizarnos en la 4ª generación de Noé, en Nimrod, tenía maldad, tenía deseo profundo y soberbio por el poder. No les importó matar, porque decían que era el gran cazador, pero también de hombres y mujeres. Y esto lo podemos ver hoy día, como cuánta gente no le importa hasta matar para tener poder. Porque hay muchas formas de asesinar, no solo con armas, sino con las actitudes. Matar de hambre a pueblos enteros, incitar a las guerras, a la destrucción entre hermanos, a la confusión. A partir de Génesis 11, la Biblia principalmente, la historia de los descendientes de Sem, el término semita, que por lo general se refiere a los judíos, significa descendientes de Sem. Ese es el núcleo, la base del nacimiento del pueblo judío. De allí descienden todos los semitas, ¿sí? Por eso la palabra antisemitismo se la vincula mucho con el judaísmo, pero son distintos, ¿sí?
Este es el origen del pueblo hebreo. En Génesis 11, 29, 26, 29, mira si puedes localizar el nombre importante de un patriarca y profeta. ¿Sabes quién es? Abraham. Era un profeta cuyo nombre cambió más tarde el Señor por Abraham, que significa padre de muchas naciones. Recuerde que hasta ese momento no era padre de nadie. Génesis 17:4. También significa padre de una gran multitud. ¿Sí? Abraham también significó no solo un cambio de nombre, sino significó la fertilidad para poder engendrar en su esposa, Sarai, cuyo nombre Sarai significaba la que no tiene hijos, la estéril. Mujer yerma, dice otra traducción. Entonces podemos ver la transformación de Abraham, que era profeta, en un hombre de Dios, prolífico, fuerte, rico, poderoso, y que emergió en aquel tiempo con las primeras palabras de parte de Dios como un hombre justo. Y a medida que sigamos estudiando el Antiguo Testamento, vamos a aprender acerca del pacto que Dios hizo con Abraham y Sara para hacer bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham busca la rectitud, contesta todas las respuestas de Dios, las inquisiciones de Dios, las preguntas, perdón, de Dios, con sí, Señor, sí, amén. Hay bendiciones espirituales que Abraham deseaba y procuraba obtener y encontrar mayor felicidad y paz para él y su familia. Abraham escribió lo que deseaba obtener ciertas bendiciones en su vida. ¿Y cuáles eran esas bendiciones? La paz, el amor, la producción, la prosperidad, la bendición en salud y los hijos. Entonces, yo me dije, ¿por qué no tomo un papel y escribo como Abraham? El deseo denota ansias y anhelos. Lo que persistimos en desear es lo que con el tiempo llegaremos a hacer y lo recibiremos por toda la eternidad. Según sean nuestros deseos en nuestro corazón, en Cristo, así será la bendición. Entonces dije, ¿por qué no tomo un papel y empiezo a escribir lo que yo deseo? Y esto lo he hecho hace años, unos 25 años atrás, y todo fue cumplido. Pero siempre se renuevan los anhelos, los deseos, ante pruebas, circunstancias, problemas. Y Abraham también le dijo a Dios en la intimidad que las bendiciones de los padres vendrían sobre él. ¿Sí? Él quería ser bendecido con la constante presencia de Dios en su vida, como lo fue su ancestro Noé, como fueron todos los primeros habitantes de la tierra que hablaban una sola lengua y tenían un solo Dios. La palabra buscar, significa tratar de obtener, procurar. Y esto requiere de una actitud enérgica y positiva. Es lo opuesto a esperar pasivamente que nos llegue algo bueno sin hacer ningún esfuerzo de nuestra parte. Busquemos pues lo bueno, dice la palabra de Dios.
buscad el reino de los cielos y su justicia, y el resto será añadidura. Entonces Abraham recibió lo que buscaba, se le confirmaron todas las bendiciones del sacerdocio, y Abraham fue sumo sacerdote, profeta, patriarca, jefe de un ejército que derrotó a 4 reinos. Abraham recibió y administró las bendiciones que Dios le dio. Porque Abraham creyó, Abraham no dudó. Abraham, a partir de la última prueba, la 10ª prueba, de cumplir con el mandato de Dios antes que su propia felicidad, nada lo detuvo. Dios nos bendecirá conforme a nuestros deseos, a nuestro corazón volcado a Dios. En tu papel donde anotas tus peticiones, tus deseos, escribe de qué manera puede ser tu vida mejor cada día, actuando con rectitud en tu vida diaria. A medida que sigas estudiando la vida de Abraham, fíjate cómo Dios lo bendijo por causa de sus deseos y esfuerzos diligentes por buscar la rectitud. Abraham se equivocó muchas veces, como nosotros, pero llegó a un grado de acercamiento a Dios tan grande cuando cumplió con la 10ª prueba. Escribe lo siguiente en tu hoja y verás la gloria de Dios. No solo peticiones, sino agradecimientos. ¿Sí? Y terminando con el tema hoy de Abraham, vemos que hay 7 hechos fundamentales en la vida de Abraham frente a Nimrod. Hay cosas que Dios hizo en favor de Abraham para protegerlo de Nimrod. Dios lo protegió, lo guardó, lo llevó en su mano, hizo que se moviera de ciudad en ciudad, pero Nimrod jamás pudo tocar a Abraham. Sabía todo lo que él tenía, quería quitarle todo lo que él tenía, pero no lo pudo hacer. Nimrod fue el símbolo del enemigo actuando contra nuestras vidas. El rey Nimrod, el gran cazador, era hábil, era muy fuerte y poderoso, un gran cazador, como lo describe la Biblia, pero no solo de animales, sino de hombres. Actuaba con odio, venganza, y no desistía hasta que él obtenía todo lo que él quisiera. Pero Dios eligió a Abraham como padre de la fe, como el amigo de Dios, como el que Dios hablaba y Abraham oía y conversaba con Dios. Por eso, hermanos, para terminar hoy en el día con este tema, recuerden que yo les conté el primer día que estaba mirando una serie que trataba de la persecución de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Entre la frontera entre Francia y España están los Pirineos, montañas de gran altura, difíciles de llegar a la cima, y un grupo de refugiados judíos, ayudados por franceses, se querían escapar hacia España y de allí a Portugal para luego venir a América. Y en el grupo había un rabino que cometió los errores, porque lo dijo ahí en el libreto, cometió los errores de Abraham. Él se afeitó la barba, que es sagrada para los judíos ortodoxos, dejó su apariencia de rabino, con las trenzas en su barba que tienen su significado, se cortó la barba, se cortó todo y se escondió mintiendo de los alemanes, no enfrentando lo que él vendría. Y le fue bien durante un tiempo,
varias escapatorias tuvo hasta que llegaron a un punto que tenía que cruzar los Pirineos a pie en el invierno, cosa que era prácticamente imposible. Y él recordó la palabra del Talmud. Talmud es el Pentateuco nuestro, donde habla de las 10 pruebas que tuvo que Abraham pasar para poder ser bendecido por Dios y ser padre de multitudes, ser el padre de la fe, ser el amigo de Dios. Y esto me llevó a investigar, no solo en la Biblia, sino a buscar en la Biblia hebrea, en la Torá, y los comentarios, porque los judíos tienen no solamente la Torá, que es la palabra del Pentateuco, el Talmud son comentarios de rabinos, conocedores de todos los libros y la historia del pueblo hebreo. Y Dios me dijo que se los transmita a ustedes, al pueblo. A veces parece que estamos en la 5ª prueba y no la vamos a superar. Pero Dios marca en este pasaje, en esta prédica de 3 días, un límite. En la 10ª se cumple tu victoria y tus promesas. ¿Sí? No es casualidad, porque no hay casualidades en la Biblia. Nimrod, el rey malvado, el salvaje, el cazador, persiguió, porque era un avezado cazador. Quiere decir que sabía seguir presas. Y Abraham era simplemente un campesino, alguien que sembraba la tierra y cosechaba. Sin embargo, Dios le dio la habilidad y sabiduría de evadir a Nimrod durante 13 años. La Biblia también dice que David, desde que fue ungido rey, futuro rey de Israel, hasta que fue coronado, pasaron 13 años. ¿De qué? De persecuciones, de prueba, de guerra. Lo peor de su vida lo pasó en esos 13 años. Y yo te quiero decir, no que vas a pasar 13 años de maldiciones para luego llegar a la bendición. Pero te animo a creer en Dios, te animo a que tengas la apertura del Jordán, de tu Mar Rojo, vivas en milagro, creciendo, que el Dios de ese Abraham está contigo, que somos descendientes por el nombre de Abraham, por el nombre de Jesús, porque dice, en ti, en tu nombre, serán benditas todas las familias de la tierra. De tu simiente Abraham, los semitas, de allí viene la palabra semen, de semilla, esa semilla que produce vida, de la simiente de Abraham, que nosotros somos parte, nacerán todas las bendiciones. Entonces, no solo Dios te da la victoria, porque dice que a pesar de los errores, Abraham siempre era bendecido, como vimos en la segunda parte de este mensaje, cuando fue a Egipto y mintió, diciendo que su esposa no era su esposa, que era su hermana, entonces la tomó Faraón para su harem. Pero fíjese el milagro, que no fue tocada, ni mancillada, ni humillada, ni tuvo que hacer nada con Faraón, porque Dios la guardó. Y Dios le dio la gracia de que Faraón lo llenara de dineros, de cosas valiosas, por la dote de la que Faraón suponía que era la hermana. A pesar de meter la pata, discúlpeme el término, Abraham siempre fue bendito de Dios. Pudo volver a Canaán con su esposa y con dinero. O sea, su plan inicial de hacer dinero en Egipto, esquivando el hambre, funcionó. Pero por Dios, no por él. ¿Se da cuenta cómo siempre Dios, desde que nacemos hasta que lo conocemos a Jesús, siempre nos bendijo? Siempre nos sacó de situaciones adversas, pero nos probó. Y a medida que avanzamos en este camino de Dios,
Él te va a probar 1 y 1000 veces. Pero cuando llegas a la 10ª, cuando llegas a la prueba de fe máxima, que yo un día me imaginé en esa situación, que Dios me pida un sacrificio tan grande, y yo no sé si hubiera vencido. No me considero tan valiente como para hacerlo. Pero Abraham por eso ganó el título de padre de la fe, del amigo de Dios, porque el amigo es aquel que uno confía plenamente. Abraham fue el que, muerto ya, estaba en el limbo, una antesala del infierno, protegiendo a todos los muertos en Dios. Todos los que habían fallecido invocando el nombre del Señor. Estaban en el seno de Abraham, en el pecho de Abraham. Y eran miles de almas que estaban allí esperando que llegue Jesús. Y en el segundo día de la Semana Santa, en el segundo día, perdón, del sábado de gloria, Cristo rescató primero a todos los que estaban protegidos por el amigo de Dios. Fíjese la tamaña bendición de Abraham en no solo tener una familia que hoy llega a millones de personas, sino que cada vez que moría alguno iba a parar allí bajo la protección de Abraham. Por eso, hermanos, como síntesis de esta palabra, es que podemos pasar pruebas, pero de todas ellas te librará Jehová. Podemos pasar luchas, pero de todas ellas Dios te dará la victoria. Podemos tener enfermedades, pero de toda enfermedad Dios te sanará. Pero tiene que llegar el momento en que tu fe sea probada y seas llamado hijo, hija de Dios. Con todas las letras, miembro de la familia de Dios. Ser miembro de la familia de Dios, ser hijo de Dios, implica que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, como dijo el apóstol. Confiadamente podemos entrar ahora al trono de la gracia por causa de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí la palabra de hoy. Espero que haya sido de bendición, que llene tu corazón y medita en todas las pruebas de Abraham, todo lo que tuvo que pasar para lograr la victoria final. Y no desesperes, si son tiempos para esperar en Dios, su justicia y su bendición te llegará siempre. Dios no se olvida de ti, jamás. Dios siempre está bendiciendo. Amén. Vamos a pedirle a la pastora Mónica que haga una oración y nos vemos ya mañana con el callado del pastor a las 20 horas. Pastora Mónica. ¿No está? Bueno. Voy a orar yo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, por este día, por todo lo que nos das día tras día. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a los que están aquí participando y bendice a los que verán repeticiones o los que no han podido participar. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza para que tú puedas, Señor, bendecir a cada hermano y a cada hermana. Bendigo, Señor, a la pastora Mónica, a Jazmín, a Mirta Sosa, a Mari. Bendigo también a Elena Aguilar en Paraguay. Bendigo a Andrea Daud. Bendigo a Priscila del Piero. Bendigo a todas las hermanas y hermanos que están presentes. Y en el nombre de Jesús declaro un tiempo de victoria. Todas las pruebas yo declaro que están cumplidas en mis hermanos y en mí. Y si alguna faltare, Señor, entiende que somos indefensos frente a las tentaciones y a muchas cosas, pero tenemos tu palabra y tu promesa. Y somos hijos de Dios, engendrados en ti para la gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias y te envío a este pueblo
bendecido. Envía bendiciones a sus hogares, buen descanso, buena tranquilidad, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios. Nos vemos, Dios mediante, mañana a las 20 en el Callado del Pastor y el domingo 19 horas el culto general. Amén. Amén. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Buenas Gracias. noches, bendiciones. Pastor. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.